Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a estos estudios sencillos de la Biblia. Un día más estamos con todos vosotros, hoy en el tema 676, y vamos a seguir estudiando en el Nuevo Testamento la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento de Jesús. Y como siempre, pues le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. La vida hogareña en Palestina, en muchos sentidos, era similar a la que hoy existe en las zonas rurales más apartadas del Medio Oriente. Las casas de los campesinos estaban construidas de ladrillos de barro cocido, con piso de tierra apisonada y un techo plano de palos y cañas o ramas, que se revocaban con barro. El interior de la casa estaba frecuentemente dividido en dos partes, en una de las cuales el piso estaba levantado unos 30 centímetros o más, por encima de la otra. Las mujeres hacían su trabajo en el nivel más alto y la familia dormía quizás en una cama tendida sobre el piso. En la parte baja podían permanecer los animales cuando era necesario protegerlos contra el frío. Allí podían jugar los niños y probablemente se hacían también algunos trabajos. Con frecuencia había una escalera que llevaba al techo y allí la familia podía dormir en el verano. Por lo general, tales casas tenían una abertura que daban a un patio y frecuentemente se construían juntas varias casas, comunicadas en tal forma que constituían una unidad, con un patio común en el centro. La fragilidad de estas casas, en ocasiones, se veía reflejada en los daños que les causaban las lluvias y las inundaciones. Pero hemos de tener en cuenta que quienes estaban en mejor posición económica construían casas más sólidas y más cómodas. Eran más grandes y algunas veces tenían 2 pisos. El nivel social de las mujeres entre los judíos era relativamente más elevado que el de las mujeres de los otros países de la zona. La vestidura de los palestinos era holgada y relativamente sencilla. La prenda básica de hombres y mujeres era túnica, que, por lo menos en el caso de los hombres, podía ser larga o corta. Indudablemente los trabajadores a veces solo llevaban un taparrabo. Respecto a la vida económica, la agricultura era básica para la vida en Palestina. La población consistía principalmente de agricultores, dueños de pequeñas propiedades, aunque a veces podían contratar empleados. Los agricultores, junto a sus mujeres e hijos, hacían la mayor parte de su trabajo arando, sembrando y cosechando. Dependían en gran medida de sus propias cosechas para su alimentación, de modo que sus ingresos rara vez eran suficientes como para permitirles reunir una fortuna. Cuando las cosechas se perdían, lo usual era que se vieran en grandes aprietos. En el mejor de los casos, esto significaba que debían trabajar como jornaleros, y si la situación empeoraba, se veían obligados a venderse como esclavos, de manera que una gran parte de la población de Palestina del primer siglo apenas si podían satisfacer sus necesidades básicas. Ahora trataremos sobre las sectas existentes en Judea, y comenzamos con los fariseos. La conquista del cercano Oriente, realizada por Alejandro Magno, fue seguida por una invasión cultural más permanente del idioma, las costumbres, las ideas y la religión de los griegos. Los judíos rechazaron este movimiento cultural. Sin embargo, los más ricos fueron asimilando esta cultura griega. Pero la mayoría de los que vivían en Judea se aferraban a las costumbres y a la religión de sus antepasados. Los fariseos, cuyo nombre significa separatistas, aparecieron por primera vez como un partido político alrededor del año 120 a.C. Los fariseos eran un partido mayoritario, popular y ortodoxo.
Su programa consistía en adherirse rígidamente a la ley y a la multitud de interpretaciones tradicionales de las Escrituras que surgieron en ese tiempo. Insistían en que dependían de Dios para la conducción del pueblo y que trabajaban en favor de ellos como Dios los había hecho en el pasado. La Iglesia y el Estado estaban unidos en Judea, como en todos los gobiernos de ese tiempo. No obstante, los fariseos se oponían a esa unión de liderazgo político y religioso. Querían separar la religión del control del Estado, liberar el sumo sacerdocio de complicaciones políticas y alejarse de las actividades cívicas. Los fariseos creían en una vida futura, que Dios en su presencia daría felicidad a su pueblo. Había muchas variantes en el pensamiento acerca de la vida después de la muerte. Una creencia común entre los fariseos era el concepto de que en un lugar intermedio todas las almas de los muertos guardaban ser trasladadas, cada uno a un destino final. Los fariseos mantenían viva la esperanza de la venida del Mesías. El ungido vendría, restauraría e incrementaría en gran manera la gloria que Israel había tenido durante el reinado de David, y el Mesías gobernaría el mundo. David había sido poderoso y había gobernado con gran influencia en el mundo, pero el Mesías superaría a todos los gobernantes. David había sido sabio y bueno, pero el Mesías sería la justicia personificada, y aunque no lo concebían como a Dios, creían que estaría revestido de poder sobrenatural. Llegamos al final, queridos amigos y amigas, de este tema, así que mañana continuamos el estudio del Nuevo Testamento con el tema 677. Bendiciones y hasta mañana.